Ejercicio número 7. Me dice, hallar las coordenadas del foco y del centro de la hipérbola y me dan la ecuación general de la hipérbola. 3x al cuadrado menos y al cuadrado más 30x más 78 igual a 0. Entonces vamos a desarrollar esto. En la ecuación general vamos a convertir a ecuación ordinaria o ecuación canónica. Entonces para eso lo que vamos a hacer es agrupar las x y las y. Entonces yo tendría aquí que 3x al cuadrado, el 30x pasaría a sumar, sería más 30x. O sea, estamos juntando x al cuadrado y x. Todo esto menos y al cuadrado. No tiene con quién más, simplemente se queda como y al cuadrado. Todo esto más 78. Como yo tengo y al cuadrado, pues aquí no va a haber problema. Lo que vamos a convertir es el valor de x. Vamos a tener una x. Lo que vamos a hacer aquí es completar para formar trinomio cuadrado perfecto. Pero vamos a factorizar el 3. Entonces yo tendría que 3 factorizando me quedaría x al cuadrado más a 30 que factorizo 3 me quedaría 10x. Todo esto menos y al cuadrado más 78 igual a 0. Vamos a formar trinomio cuadrado perfecto. Entonces tendría 3 por x al cuadrado más 10 es un 2 multiplicado por 5x, donde el primer término va a ser x y el segundo término va a ser 5. Por lo tanto, yo voy a agregar aquí más 5 al cuadrado. Y para que no afecte, le resto 5 al cuadrado. Entonces acá me quedaría menos y al cuadrado más 78 igual a 0. Entonces yo tendría acá 3 y lo que formo aquí es el trinomio cuadrado perfecto, que eso viene de un binomio suma. Sería x más 5 elevado al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 25. Todo esto menos y al cuadrado más 78 igual a 0. Entonces, multiplicando de 3 por x más 5 al cuadrado, quedaría 3 por x más 5 elevado al cuadrado. Menos 3 por 25 sería 75 negativo. Todo esto menos y al cuadrado más 78 igual a 0. Tendría 3x más 5 elevado al cuadrado y menos y al cuadrado. Tengo 78 menos 75, sería más 3 igual a 0. Lo que vamos a hacer es igualar al valor de 1. Por lo tanto, y al cuadrado y x más 5 al cuadrado por 3 pasan al otro lado. Entonces yo tendría menos y al cuadrado pasa al otro lado y tendría y al cuadrado positivo. 3x más 5 al cuadrado pasa al otro lado y tendría menos 3x más 5 elevado al cuadrado. Como todos estos dos valores se pasaron al otro lado, me quedaría solamente 3. Por lo tanto, esto es igual a 3. Ahora, entonces ya tengo casi la forma de la ecuación de la hipérbola. La idea es que sea igual a 1. Entonces, como acá tengo 3, para que sea 1, lo que voy a hacer es dividirlo entre 3. Y por lo tanto, a todo también se divide entre 3. Entonces, obtendría lo siguiente. Y al cuadrado sobre 3. Acá tendría 3 entre 3 se eliminan, me quedaría 1. Entonces acá tendría menos x más 5 elevado al cuadrado. Todo esto sobre 1. Y esto va a ser igual a 3 entre 3, 1. Entonces ya tengo la ecuación. En este caso tengo una ecuación de la hipérbola ordinaria. Entonces ya tengo la ecuación ordinaria de la hipérbola. Pero a mí me piden hallar el centro y el foco. Entonces, de la ecuación puedo hallar el centro. En este caso el centro debe ser h, k, donde h corresponde con x. Como es 5, cambiando de signo sería menos 5. Y el otro valor sería k, que corresponde a y. Pero como k es 0, simplemente acá es 0. Recuerda que y solamente está elevado al cuadrado. Entonces, como no hay un valor de k, simplemente k va a ser 0. Entonces ya tengo el centro, menos 5,0. Ahora lo que vamos a hallar es el foco. Pero antes de hallar el foco, yo tengo que tener presente quién de ellos va a ser a y quién de ellos va a ser b. Uno va a ser a al cuadrado y el otro b al cuadrado. Entonces, de la ecuación yo voy a decir que el primer valor siempre es a. En este caso, yo voy a decir que a al cuadrado va a ser 3. Y el segundo valor, siempre es b al cuadrado. Por lo tanto, b al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer es la relación de cuadrados de los tres valores, a, b y c. Nosotros sabemos, en este caso, que c al cuadrado es igual a al cuadrado más
b al cuadrado. Esto es para una ecuación de la hipérbola, donde c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado vale 3 más b al cuadrado vale 1. C al cuadrado va a ser igual a 3 más 1, 4, por lo tanto c va a ser igual. 2 pasa como raíz cuadrada y el valor de c es igual a 2. Entonces ya tengo el valor de c. ¿Para qué usé c? Porque yo voy a hallar el foco y el foco trabaja con el valor c. Ahora, tenemos que tener presente aquí algo, que el eje focal tenemos que saber si es al eje X o al eje Y. Vamos a ver si el eje focal va a ser paralelo al eje X o al eje Y. Como acá yo tengo Y y X, quiere decir que el eje focal va a ser paralelo al eje Y. Como acá es Y al cuadrado primero, entonces va a ser paralelo al eje Y. Si fuera X aquí, sería paralelo al eje X. Por lo tanto, el eje focal está en el eje Y. Entonces, como el eje focal está en el eje Y, los valores que van a variar van a ser las constantes K. Entonces, a partir de aquí yo puedo hallar el foco. Entonces, hallando el foco, tendría lo siguiente. La fórmula para el foco es la siguiente. F, en este caso F1 va a ser igual. Recuerda que como estamos trabajando en el eje Y, la primera componente va a ser constante. Por lo tanto, va a ser H, el que varía es la segunda componente, que viene a ser K. En este caso va a ser K más C. Entonces, reemplazando, tendría lo siguiente. F1 va a ser igual a H. Recuerda que H es menos 5. Recuerda que el centro, esto es el centro que vale H, K. Donde H va a ser menos 5. Entonces acá sería menos 5. Y el valor de K es 0. Sería 0 más C que vale 2. Por lo tanto, F1 que viene a ser el primer foco va a ser igual a menos 5, 0 más 2, 2. Entonces ya tengo el primer foco. Vamos a hallar ahora el segundo foco. Entonces vamos a hallar el foco 2. Yo tengo que el foco 2 es igual a H, K. En este caso ya no se le va a sumar C, se le va a restar. Entonces reemplazando tendría que el foco 2 va a ser igual a H, que vale menos 5. El valor de K era 0, menos el valor de C, que era 2. Por lo tanto, el foco 2, el punto 2, que es el foco, va a ser menos 5, 0 menos 2, menos 2. Entonces ya tengo el segundo foco. Entonces a mí me pedían en el ejercicio 7 hallar el centro y los dos focos. Entonces ya tengo los dos focos. El foco 1 era menos 5,2 y el foco 2 es menos 5, menos 2. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, calcula la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto 4,6. Además, tiene el eje focal paralelo al eje X. Entonces, tengo mi plano cartesiano X y Y. Me dicen que tengo un eje focal que viene a ser esta recta que va a ser paralela al eje X. Y a su vez, en este eje focal se va a trazar sus respectivas curvas para la hipérbola. Dicen que la curva de la hipérbola pasa por el punto P, que es 4,6. Además me dicen que sus asíntotas son las rectas. Entonces, toda hipérbola tiene sus respectivas asíntotas, que vienen a ser esta recta de aquí. Entonces, tiene rectas. Las rectas de esas asíntotas vienen a ser 2x más y menos 3 igual a 0 y 2x menos y menos 1 igual a 0. Ahora, tener presente cuál de estas rectas es L1 y L2. Ahora, tener presente que una recta de esta forma es de pendiente negativa y una recta de esta forma es una pendiente positiva. Tener presente que si yo trazo su ángulo de inclinación es un ángulo obtuso, por el cual me obtengo un pendiente negativo. Y aquí tendré el ángulo de inclinación, un ángulo agudo, por el cual la pendiente sería positiva. Entonces, entre las dos rectas, yo observo que 2x más y, al sacar la pendiente, sería un valor negativo. Y aquí su pendiente sería un valor positivo. Recuerda que la pendiente es menos a sobre b, donde a es 2 y b sería 1. Por lo tanto, acá sería menos 2, negativa, pendiente negativa. Por eso que esta recta va a ser la recta L1, donde la pendiente es negativa. Y esta recta sería menos 2, sería 2 positiva. Por lo tanto, esta recta va a ser una pendiente positiva. Por eso que esta recta es L1 y esta recta va a ser L2. Ahora, entonces vamos a hallar la ecuación de la hipérbola cuando tengo las
las asíntotas, estas rectas que vienen a ser las asíntotas, y un punto P que pertenece a la hipérbola. Entonces, lo primero que vamos a hacer para hallar la ecuación de mi hipérbola es hallar el centro. Y el centro viene a ser el punto donde está interceptado, en este caso, las rectas de las asíntotas. Entonces, este punto va a ser el centro. Ahora, a este punto le voy a llamar C. Y para obtener las coordenadas de este punto, en este caso le voy a llamar H, K. Entonces yo puedo observar que C va a pertenecer a la intercepción de las dos rectas L1, o sea, L1 interceptado con L2. Quiere decir que la coordenada del centro de mi hipérbola pertenece tanto a la recta L1 como a la recta L2. Entonces yo puedo hallar los valores de H y K a partir de estas rectas que son asíntotas. Por lo tanto, vamos a hallar esas coordenadas. Entonces lo que voy a tener es lo siguiente. Recta L1, que viene a ser la siguiente. 2x más y, menos 3 pasa al otro lado y sería 3 positivo. Y la recta L2 sería la siguiente. 2x menos y, menos 1 pasa al otro lado y se convertiría en 1. De aquí vamos a hallar el valor de x y y que va a corresponder al centro de la hipérbola. Lo que vamos a hacer con estas dos ecuaciones es, para eliminar y, porque acá es positivo y negativo, lo vamos a sumar. Entonces yo tendría aquí 2x más 2x, 4x. Esto va a ser igual a 3 más 1, 4. Por lo tanto, yo puedo hallar el valor de x. Entonces yo voy a decir que x va a ser igual a 1. 4 pasa a dividir y x es igual a 1. Entonces yo tengo x. Para hallar el valor de y, reemplazo en cualquiera de estas dos ecuaciones. En cualquiera de las rectas lo reemplazo. Vamos a reemplazar en la segunda, en la recta 2. Yo tendría 2x menos y igual a 1. Donde x vale 1 sería 2 por 1, 2 menos y igual a 1. Menos y pasa positivo y 1 pasa a restar. Sería y igual a 1. Entonces ya tengo el valor de y. Va a ser también igual a 1. Entonces, C, que está formado por las coordenadas h, k, que es el centro de la hipérbola, va a ser igual a las coordenadas, en este caso, x, y. Donde x vale 1 y y vale 1. Por lo tanto, el centro de mi hipérbola va a ser 1,1. Entonces yo tengo el valor del centro. Tengo que hallar el valor de A y el valor de B. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con las rectas. En este caso yo voy a tener aquí de las rectas de las asíntotas. O las asíntotas. Entonces, vamos a trabajar con las rectas de las asíntotas. Ahora, tener presente que el eje focal, en este caso, es paralelo al eje X. Por lo tanto, si el eje focal es paralelo al eje X, la forma general de las asíntotas va a ser la siguiente. Y va a ser igual a más menos B sobre A multiplicado por X menos H, y a esto le voy a agregar más K. Esto viene a ser la ecuación de las asíntotas, o sea, quiere decir estos dos valores. Ahora, si yo reemplazo, yo tendría y va a ser igual a más menos B sobre A multiplicado por X menos. Recuerda que ahora H vale 1. Todo esto más K, que vale 1. Al desarrollar esto, yo tendría que y va a ser igual a más menos. Recuerda que BA va a ser positivo o va a ser negativo, dependiendo. Va a ser positiva o va a ser negativa. En este caso vamos a tener la siguiente forma. Vamos a separar en positivo y en negativo. Si toma positivo sería BA multiplicado por X menos BA por 1, todo esto más 1. Y también podemos transformarlo cuando es negativa. Sería menos BA por X, sería menos BA por X, sería menos BA por menos 1, sería más AB, todo esto más 1. Entonces estamos tomando dos ecuaciones para las asíntotas. Ahora, como nosotros tenemos dos rectas que vienen a ser las asíntotas, cada una de estas rectas le va a corresponder a uno de estos valores. Como tú puedes observar, en las dos rectas de las asíntotas, a X se le está multiplicando B por B sobre A. Acá también, pero por menos B sobre A.
Y acá observo que a x se le está multiplicando por 2. Por lo tanto, yo puedo decir que BA con 2 van a ser iguales. Entonces, del gráfico que corresponde a las asíntotas, las rectas son las siguientes. 2x más y menos 3 igual a 0. Despejando y, tendría que y va a ser igual. 2x positivo pasa al otro lado y sería menos 2x. Y menos 3 pasa al otro lado como más 3. De la misma forma para la recta L2. Despejando, donde y le voy a tener que, lo voy a colocar positivo, menos y pasa como y positivo. Entonces me quedaría y positivo y va a ser igual a 2x menos 1. Ahora, como te puedes percatar, yo tengo que para las ecuaciones de las asíntotas, b sobre a multiplicado por x. Y acá tengo b menos b sobre a multiplicado por x. Y aquí en las asíntotas del gráfico observo que x está multiplicado por menos 2 y también está multiplicado por 2. Por lo tanto, yo voy a decir que el valor de 2 que está multiplicando a x va a ser igual a b sobre a. Y de la misma forma, menos 2 también va a ser igual a menos b sobre a. Por lo tanto, yo voy a decir que el valor de b sobre a va a ser igual a 2. O sea, b sobre a va a ser igual a 2. Y acá yo puedo decir que b va a ser igual a pasa a multiplicar y sería 2 veces a. Entonces b es igual a 2 veces a. Lo que voy a hacer aquí también es elevarlo también al cuadrado. b al cuadrado sería b al cuadrado y esto va a ser 2a elevado al cuadrado 4 veces a al cuadrado. Vamos a tenerlo así porque vamos a trabajar con a y b en valores cuadrados. Ahora, tener presente una cosa, que también yo sé que el punto P, que está formado por las coordenadas 4,6, pertenece a la hipérbola. Entonces, como P pertenece a la hipérbola, el valor de 4 va a reemplazarse en X y el valor de 6 va a reemplazarse en Y. Entonces, hagamos nuestra ecuación. Nosotros sabemos que el centro está formado por 1,1. Haciendo nuestra ecuación, recuerda que el eje focal es paralelo al eje X. Por lo tanto, nuestra ecuación va a ser la siguiente. X menos h elevado al cuadrado, todo esto sobre a al cuadrado. Recuerda que el eje focal es paralelo al eje X. Acá es menos y menos k elevado al cuadrado sobre b al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Esto viene a ser la ecuación de la hipérbola. Donde yo tengo que el valor de h va a ser 1. Recuerda aquí que h va a ser 1 y k va a ser también 1. Entonces yo tendría aquí que la ecuación de la hipérbola va a ser x menos h, que vale 1, elevado al cuadrado sobre a al cuadrado, menos y menos k, que vale 1, elevado al cuadrado sobre. Recuerda que b al cuadrado es 4 veces a al cuadrado. Entonces, reemplazando, sería a 4 por a al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Ahora, recuerda, usamos el punto P. Punto P en la hipérbola. Entonces vamos a usar el punto P en la hipérbola. Quiere decir que si yo el punto lo pertenece a la hipérbola, quiere decir que tanto 4 y 6 va a reemplazar al x y al y. Por lo tanto, cada vez que yo tengo un punto que pertenece a una hipérbola, a una elipse o una circunferencia, el valor de 4 va a reemplazarse en x y el valor de 6 se va a reemplazar en y. Entonces reemplazando tendría x, que ahora va a ser 4. Sería 4 menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto sobre a al cuadrado, menos el valor de y, que va a ser 6, menos 1 elevado al cuadrado sobre sobre 4 veces a al cuadrado. Esto va a ser igual a 1. 4 menos 1, 3 al cuadrado, 9 sobre a al cuadrado, menos 6 menos 1, 5 al cuadrado, 25 sobre 4 veces a al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. De esta igualdad voy a hallar el valor. Entonces, vamos a desarrollar esto. Multiplicando en aspa, tendría 9 por 4a al cuadrado sería 36a al cuadrado, menos a al cuadrado por 25, 25a al cuadrado. Todo esto sobre producto de ambos, que va a ser a al cuadrado, 4 por a al cuadrado por a al cuadrado. Esto va a ser igual a 36a al cuadrado menos 25 al cuadrado, eso es igual a 11a al cuadrado,
Y 4 al cuadrado por a al cuadrado pasa a multiplicar, que va a ser 4a al cuadrado por a al cuadrado. Lo que vamos a hacer aquí es, observamos, a al cuadrado y a al cuadrado se va a eliminar. Por lo tanto, a al cuadrado va a ser igual. 4 pasa a dividir y sería 11 sobre 4. Recuerda que vamos a trabajar con valores cuadráticos, por eso que al cuadrado lo voy a dejar como 11 cuartos, con potencia cuadrática. El valor de b, por lo tanto, en este caso b al cuadrado va a ser, recuerda que a 4 veces a al cuadrado era b, por lo tanto, eso va a ser igual a 11. Si lo reemplazas, te va a salir también lo mismo. Entonces yo tengo a al cuadrado y b al cuadrado, entonces hallamos la ecuación de la hipérbola. Hallamos la ecuación de la hipérbola. Entonces, como el eje focal es paralelo al eje X, la ecuación de la hipérbola va a ser la siguiente. X menos h, recuerda que h vale 1, elevado al cuadrado. Todo esto sobre el valor de a, que es 11 cuartos. Menos, en este caso sería y menos k, que es 1 elevado al cuadrado. Todo esto sobre b al cuadrado, que es 11. Y esto va a ser igual a 1. Nosotros vamos a hallar aquí la ecuación general de la hipérbola. Por eso que vamos a desarrollar esto. Aplicando extremos y medios, 4 pasa a multiplicar. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. Sería 4 por x menos 1 al cuadrado. Entonces sería 4 por x menos 1 al cuadrado. Todo esto sobre 11. Menos y menos 1 sobre 11. En este caso y menos 1 al cuadrado sobre 11. Y esto es igual a 1. A todo le voy a multiplicar por 11 para eliminar los denominadores, que son 11. Entonces yo tendría 4 por x menos 1 al cuadrado menos y menos 1 al cuadrado, y 1 va a ser igual por 11. Recuerda que puedo multiplicar a todo por 11, o como son restas de fracciones homogéneas, se convierte en un solo denominador que pasa a multiplicar con 1 y obtengo 11. Todo esto voy a desarrollar para obtener la ecuación general de la hipérbola. Entonces yo tendría 4 por x menos 1 al cuadrado, binomio diferencial al cuadrado sería x al cuadrado menos 2x más 1. Menos y menos 1 al cuadrado igual binomio diferencial al cuadrado. Y al cuadrado menos 2 veces y más 1. Y esto es igual a 11. 4 por x al cuadrado, 4x al cuadrado. 4 por 2, 8x. 4 por 1, 4. Este menos le cambia el signo a todo. Entonces sería menos y al cuadrado, sería más 2y, menos por más, menos 1 igual a 11. Entonces vamos a juntar los valores cuadráticos primero. Entonces sería 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Luego sería menos 8x más 2y. 4 menos 1, 3. Y pasa a restar al otro lado, sería 8. Pero como todo tiene que ser igual a 0, tendría aquí que la ecuación de la hipérbola va a ser 4x al cuadrado menos y al cuadrado menos 8x más 2y. 8 pasa a restar, sería menos 8 igual a 0. Entonces esto viene a ser la ecuación general de la hipérbola. Como a mí me pedían hallar la ecuación de la hipérbola, en este caso la ecuación general, esto va a ser la respuesta para el ejercicio número 8.